Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Galp el puño señor tercero, el frente de Kumogakure se encuentra en grave peligro. Lord Danzo ha sido derrotado por el tercer Raikage, nuestras fuerzas están sufriendo enormes bajas. Hiruzen, el frente de Iwagakure también se está derrumbando, Jiraiya, Orochimaru y Tsunade están atrapados en el país de la tierra. Esto es malo, Sarutobi. Información de Amegakure indica que Anzo probablemente planea formar una alianza con Kirigakure. Y dentro del despacho del Hokage, Hiruzen escuchaba el interminable flujo de informes de Omura, Koharu y los demás, cada uno más alarmante que el anterior. Incluso él, otrora aclamado como el Hokage más fuerte, sentía que le palpitaba la cabeza. No era que le faltara compostura. La situación de Konoha simplemente había llegado al límite, a un punto crítico donde se decidía entre la vida y la muerte. Y la raíz de todo y fue causada por una sola persona. El colmillo blanco de Konoha se había quitado la vida. Al perder a Sakumo, Konoha no solo había perdido a un Jonin. Había perdido una espada lo suficientemente afilada como para intimidar a las 5 grandes aldeas shinobi. Efectivamente, menos de un mes después de que se difundiera la noticia de su suicidio, Kumogakure, Iwagakure y Kirigakure lanzaron un ataque a gran escala contra Konoha, e incluso Amegakure comenzó a agitarse inquietamente. Si hubiera sabido que iba a terminar así, jamás habría dejado que Danzo hiciera lo que quisiera. Ante un informe desastroso tras otro, Sarutobi sintió que la amargura le inundaba el pecho. Lo lamentó profundamente. No debería haber permitido que una estupidez momentánea lo llevara a aprobar el plan de Danzo para difamar a Sakumo. Su único objetivo era utilizar a Danzo para frenar la creciente influencia de Sakumo, evitando así una amenaza a su puesto de Hokage. Pero nunca imaginó que el talento de Danzo para sabotear a su propia gente estuviera realmente al máximo. Empujó a Sakumo hasta el punto del suicidio. Sarutobi, di algo. Al ver que Hiruzen permanecía en silencio, Koharu entró en pánico como un gato sobre ladrillos calientes. El consejo de Konoha siempre había sido experto en conflictos internos y completamente incompetente a la hora de luchar contra forasteros. ¿Contra su propio pueblo? Eran feroces, despiadados e imparables. ¿Contra otros pueblos? Se rindieron al instante. Los 3 frentes se están derrumbando. Jiraiya y los demás siguen esperando tus refuerzos. Omura también estaba ansiosa. Como ancianos de alto rango de Konoha, nadie comprendía mejor que él la desesperada situación de la aldea. Estaba aterrorizado. Aterrorizados de que Konoha no pudiera resistir el ataque de las 3 grandes aldeas, y aún más aterrorizados ante la posibilidad de que Hiruzen decidiera que debían ir al campo de batalla. En este punto, Konoha realmente ya no tenía shinobi que enviar. Todos, excepto el consejo, ya habían sido desplegados en los diversos frentes de guerra por el propio Hiruzen. Tercero señor. No solo los 2 ancianos, Dan Kato, que vino a entregar los informes, también estaba angustiado. Puede que aún no estuviera con Tsunade en ese momento, pero le importaba profundamente el destino de Konoha. Basta, no se asusten. Tengo un plan. Presionado por todos, Hiruzen supo que ya no podía fingir que deliberaba. Sarutobi, ¿vas a ir tú mismo al campo de batalla? Koharu y Omura parecieron sorprendidas y aliviadas a la vez. Ejem. Quisiera, pero como Hokage, no puedo moverme a menos que sea absolutamente necesario. Alguien debe permanecer en Konoha para supervisar todas las operaciones. Hiruzen rechazó la idea al instante. ¿Están bromeando? ¿Acaso pensaban que seguía siendo el brillante y heroico shinobi de la primera y la segunda gran guerra? A menos que el enemigo estuviera a las puertas del pueblo, no iba a ir a ninguna parte. Si tú no vas, ¿quién? Konoha ya no tiene a nadie. Omura maldijo para sus adentros. De entre todos los momentos para adoptar esa postura, Sarutobi elige ahora. Suspiro, parece que no nos queda más remedio que pedirle que regrese. Aunque pueda perturbar su tranquila jubilación, no tengo otra opción. Hiruzen se puso de pie, con la mirada fija en la roca Hokage y una expresión compleja. ¿Te refieres a? Y los 2 ancianos intercambiaron una mirada cómplice. ¿El tercer señor y a quién te refieres? Preguntó Dan confundido. Galp el puño. Un hombre que puso fin al período de los estados guerreros, que una vez derrotó tanto al primer Hokage como a Uchiha Madara, un héroe venerado en todo el mundo shinobi. Tras hablar, Hiruzen salió de la oficina, seguido rápidamente por los demás. ¿Finalizó y el período de los estados guerreros?
Dan tardó mucho en recuperarse del shock. ¿Y detrás de la roca Hokage podrá realmente el tercer Lord salvar a Konoha de su crisis? Tras dudar durante un buen rato, Dan finalmente expresó su preocupación de camino allí. ¿Dudas de Garp-sama? Hiruzen no dejó de caminar, pero sus cejas se crisparon levemente. Normalmente, no le importaría, pero en ese momento, la supervivencia de Konoha dependía de convencer a Garp de que regresara. Señor tercero, no me refería a eso. Simplemente me preocupa, dado que Lord Garp es un shinobi del período Sengoku, debe ser extremadamente anciano a estas alturas. Aunque en su día fue una leyenda, con casi 100 años, ¿cuánta fuerza de su mejor momento podría conservar aún? Ese era el temor de Dan. Dan, ¿sabes cómo describió una vez el segundo Hokage a Garp-sama? Preguntó Omura antes de que Hiruzen pudiera hablar. Yo no. Tobirama-sama dijo que Garp es el único hombre en el mundo shinobi, al que no le afecta la edad. Un hombre cuya fuerza nunca disminuye, sin importar cuántos años pasen. Omura pronunció cada palabra lentamente. ¿Qué? Dan se estremeció. ¿Eso significaba que Garp el puño y no envejecía? Imposible. Ni siquiera el sabio de los 6 caminos pudo escapar a tiempo. Estamos aquí. La voz de Hiruzen interrumpió los pensamientos de Dan. Dan miró rápidamente en la dirección hacia la que miraba Hiruzen. Y vi a un hombre de casi 3 metros de altura, con un físico enorme y musculoso, que estiraba una camisa blanca tan ajustada que parecía a punto de reventar. ¿Ese es Garp el puño? Dan se quedó boquiabierto. Este hombre tenía un aspecto demasiado fuerte, muchísimo más de lo que cabría esperar. ¿Se suponía que este viejo shinobi tenía 70 u 80 años? A juzgar solo por su físico, parecía tener unos 20 años. Añádele el pelo ligeramente pálido y el rostro maduro. Como mucho, parecía un hombre de unos 35 años, aún en plena edad. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 2. El verdadero poder. La primera vez que Dan conoció a Garp, quedó completamente conmocionado. Pero cuanto más tiempo miraba, más extraña se volvía su expresión. Se dio cuenta de que, aunque Garp estaba claramente de pie en la orilla del río pescando y de alguna manera se había quedado dormido. Sarutobi, ¿crees que Lord Garp lleva demasiado tiempo viviendo de jubilado? ¿Ha perdido por completo la vigilancia de antaño? Koharu contempló a Garp, que roncaba plácidamente y al que incluso le salía un moco de la nariz, y se sintió profundamente intranquila. Con semejante nivel de vigilancia, si de verdad enviaran a este legendario shinobi al campo de batalla, ¿no se volvería de dormir y lo eliminaría un shuriken lanzado? No digas tonterías. Lord Garp no es tan malo como lo pintas. Hiruzen reprendió a Koharu en voz alta, pero ni siquiera él se sentía seguro por dentro. Él mismo lo admitió. En aquel entonces, Garp había sido increíblemente feroz. Incluso alguien tan orgulloso como Madara tuvo que retroceder una vez ante la presencia de este hombre. Pero eso fue en aquel entonces. Aunque el segundo Hokage dijera una vez que Garp era el único shinobi al que no le afectaba la edad, ¿quién sabía si aquello no era simplemente una fanfarronada mutua? Señor tercero, permítame poner a prueba a Lord Garp. Dan, desde luego, no se atrevía a confiar el futuro de Konoha a un shinobi retirado que podía quedarse dormido de pie pescando. Pero Hiruzen sintió la tentación, pero tuvo que fingir. Si Garp realmente hubiera envejecido, bien, pero si todo era exactamente como afirmaba el segundo Hokage, ¿no estaría molestando a Garp atacándolo innecesariamente? Señor tercero, después de esto, le pediré disculpas personalmente a Lord Garp hasta que me perdone. Dan claramente no tenía ni idea de qué tipo de cálculos políticos se estaban gestando en la mente de Hiruzen. Solo esta vez. Y ten cuidado. Hiruzen aceptó a regañadientes. Sí. Dan asintió, formando sellos manuales. Jutsu de transformación espiritual. Justo cuando su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo, una mano se posó repentinamente sobre su hombro. Pero la fuerza que ejercía esa mano se sentía demasiado pesada. Fue solo un gesto casual de rodearle el hombro con el brazo, pero lo obligó a caer de rodillas. Mocoso, es muy grosero perturbar el sueño de un anciano, bueno, incluso si perturbaste mi jubilación, no hay necesidad de arrodillarse y presentar respetos de manera tan dramática. Garp hizo una pausa a mitad de la frase cuando se dio cuenta de que Dan se había arrodillado. Apenas le había puesto una mano encima y se había arrodillado. Este Dan era irrealmente débil. Si Tsunade llegara a estar con él, su vida matrimonial sería bastante dura. Este joven era físicamente más débil que un veterano de Konoha como él. Tan rápido. ¿Cuándo se mudó? Nuestro maestro no mentía, Lord Garp es realmente un shinobi al que la edad no le afecta.
Hiruzen, Omura y Koaru quedaron atónitos. Aparte de que Hiruzen apenas percibió un rastro del movimiento de Garp, los otros dos miembros del consejo de Konoha ni siquiera reaccionaron. Si Garp hubiera querido matarlos hace un momento, y la sola idea les hizo sudar frío por la frente a los tres. Pero un instante después, el terror se transformó en un alivio abrumador. Konoha está a salvo. Los tres se miraron, viendo cómo el mismo peso se les quitaba de encima. Así que este es el peso detrás de Garp el puño, y Dan se arrodilló aturdido, completamente estupefacto. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué estaba haciendo? Mocoso, si te gusta arrodillarte, sigue así. ¿Y vosotros tres, por qué no estáis en el despacho del Hokage armando jaleo? ¿Qué hacéis interrumpiendo mi pesca? Al verlos a los cuatro mirando fijamente sin expresión, Garp se sintió un poco molesto. Cuando empezó a vivir tranquilamente en las montañas de Konoha, les había dicho a Hashirama y Tobirama: no me molesten a menos que sea importante. Quería retirarse pacíficamente hasta la época de Boruto. Y sin embargo, allí estaban, incluso antes de que llegara la generación de Naruto, apareciendo en grupo. Lord Garp, tenemos un motivo para venir, por favor, perdónenos. La situación en Konoha es la siguiente. Hiruzen dio un paso al frente rápidamente y explicó cuidadosamente la situación de Konoha. Ya fuera el suicidio de Sakumo o el hecho de que los Sannin estuvieran atrapados, lo contó todo sin ocultar nada. Ante alguien como Garp, una reliquia que había sobrevivido desde el período Sengoku, no se atrevió a pasar por alto nada. ¿Sakumo se suicidó? Realmente eres alumno de Tobirama. No aprendiste sus virtudes, pero dominaste a la perfección la parte de destruir a tus propios aliados. En aquel entonces, él solo logró ahuyentar a Madara, pero tú provocaste la muerte de Sakumo. Garp frunció el ceño y le dirigió a Hiruzen una mirada significativa. Lord Garp, no es como usted piensa. Fue Danzo quien, y un sudor frío le corría por la frente a Hiruzen. Sobre todo cuando vio que Dan evitaba su mirada, se puso aún más ansioso. Soy un mono, no un chivo expiatorio. No estoy hecho para estas tonterías de echar la culpa a los demás. Basta. No me importa tu desastre. En resumen, has arruinado Konoha, así que ahora quieres que vuelva de mi retiro, ¿verdad? Garp lo interrumpió inmediatamente. Sí. Por el bien de nuestros maestros, y por Konoha, que no fue fácil de construir, por favor, salgan solo esta vez. Juro que a Danzo nunca más se le permitirá hacer lo que quiera, y que nadie perturbará tu paz después. Si se tratara de cualquier otro, Hiruzen ya los habría enterrado con intrigas. Pero en ese momento, ni siquiera se atrevía a respirar demasiado fuerte, solo podía hablar con humildad. Hashirama, Tobirama, suspiró. Al oír esos nombres, un raro destello de nostalgia cruzó los ojos generalmente despreocupados de Garp. El tiempo fue implacable. Los hermanos Senju con quienes una vez bebió y rió, y sus tumbas ya tenían hierba que crecía a varios metros de altura. Comentarios. Votar capítulo 3. El fin de la jubilación. Garp-sama, Tsunade, quien está atrapada en el país de la tierra, no es solo la única superviviente del linaje de Lord Hashirama. También es la última descendiente de todo el clan Senju. Si algo le sucede, entonces los Senju desaparecerán para siempre. Al ver que la expresión de Garp se volvía nostálgica, Hiruzen sintió una oleada de alegría. Sabía muy bien que cuanto mayor se hacía un hombre, más sentimental se volvía y más valoraba los lazos afectivos. La nieta de Hashirama, ¿eh? El clan Senju, otrora glorioso hasta la médula, con más de 1000 miembros, ha caído tan bajo que ni siquiera puede proteger su último linaje. Ustedes dos dijeron que fundaron Konoha para proteger a los niños del futuro, pero ni siquiera pueden proteger a su propia sangre. Entonces, ¿qué sentido tiene esta aldea? Garp dejó escapar un largo suspiro. La compleja mirada en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por una luz aguda y gélida tan intensa que incluso el curtido héroe ninja Hiruzen sintió temblar su corazón. De acuerdo, considéralo un pago a los hermanos Senju. Al fin y al cabo, durante décadas de su jubilación había vivido en la residencia del clan Senju, gastado el dinero del clan, bebido su alcohol y utilizado sus recursos. Y esos dos hermanos jamás habían roto su promesa. Hasta su último aliento, jamás perturbaron su apacible retiro. Al oír a Garp difamar abiertamente a Konoha delante de ellos, los tres miembros del consejo bajaron la cabeza, sin atreverse a pronunciar ni una sola palabra. ¿Qué podían decir? ¿Qué se atrevieron a decir? La caída de Konoha hasta este punto se debió a que ellos fueron quienes destrozaron la aldea. Delante de los demás, aún podían montar un espectáculo y poner excusas.
Pero ante ellos se alzaba ahora el hombre cuyos puños de hierro habían dominado todo el período Sengoku, invencible e inigualable. Un héroe que lo había visto todo. En cuanto a Dan, desde que Garp le dio una palmadita en el hombro, se le dislocó el brazo. Tras permanecer un rato arrodillado en el suelo, aún sentía las piernas débiles. Buscar a alguien que me guíe. Tras tomar la decisión, Garp se hurgó la nariz con displicencia, se limpió los dedos en la ropa de Koharu y habló con desgana. Accedió a la petición de Hiruzen de salir de su retiro, pero no estaba ayudando ni al consejo ni a Konoha. Estaba ayudando al clan Senju. Al fin y al cabo, no puedes vivir a costa de los demás para siempre sin dar nada a cambio. Después de vivir a costa del clan Senju durante tantos años, debería al menos hacer algún esfuerzo, considerarlo ejercicio para sus huesos casi oxidados. Gracias, Lord Garp. El destino de Konoha y el linaje de nuestro maestro están en tus manos. Organizaré a mis subordinados de inmediato. Hiruzen y los demás estaban eufóricos. Garp había aceptado ir al campo de batalla, así que Konoha estaba verdaderamente a salvo. Tierra, los Sannin están dentro de esta montaña, no dejes que escapen. Jiraiya ya ha resultado gravemente herido por Lord Tsuchikage y el Jinchuriki del Cuatro Colas. A menos que lo abandonen, no podrán escapar. No lo harán. Los Sannin están unidos, jamás abandonarán a un camarada. Cientos de shinobi de Iwa rodearon una montaña rocosa de unos 50 o 60 metros de altura, sellándola por todos lados. Primer escuadrón, usen el estilo de tierra. Jutsu de pistola de roca. Segundo escuadrón, en espera. Una vez que la montaña se derrumbe, o si los Sannin intentan escapar, desaten las balas del dragón de tierra y rodéenlos. Como hijo del Tsuchikage y comandante de los cientos de shinobi de Iwa, Kitsuchi se enfrentó a los Sannin con la máxima cautela, mostrando la firmeza de una roca sólida. Las órdenes fluyeron sin problemas, dividiendo las fuerzas en múltiples escuadrones, cada uno con una tarea específica, sin dejar a los Sannin margen de maniobra. Estilo de tierra. Jutsu de pistola de roca. Siguiendo la orden de Kitsuchi, casi un centenar de shinobi de Iwa formaron sellos y avanzaron, escupiendo balas de piedra como una lluvia de disparos. ¡Bum! 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 Las piedras eran pequeñas, pero su velocidad y fuerza destructiva eran tremendas. Con cada descarga que contenía casi un centenar de proyectiles de piedra, la montaña rocosa temblaba violentamente y comenzaba a derrumbarse a un ritmo visible a simple vista. A este ritmo, al primer equipo solo le hacían falta 3 o 4 descargas más para que la montaña que escondía a los Sannin se derrumbara por completo. ¿Sigues sin poder escapar? Kitsuchi observó fijamente la montaña que se estremecía. Al no ver ningún movimiento, dejó escapar un suspiro silencioso. Por supuesto, jamás abandonarían a Jiraiya. Tsunade y Orochimaru no eran del tipo de personas que abandonan a un camarada. Pero eso estaba bien. Capturar a los 3 aquí destrozaría la leyenda invicta que Konoha ha mantenido desde la era del primer Hokage. Continúa. Aplástalo. Reprimiendo la oleada de emoción en su corazón, Kitsuchi se volvió aún más cauto a medida que se acercaba a la victoria. Estilo de tierra. Jutsu de pistola de roca. Los integrantes del primer equipo intercambiaron miradas expectantes. Estos eran los legendarios Sannin. Y estaban a punto de matarlos. La sola idea les hizo hervir la sangre. Con una excitación febril, volvieron a formar sellos y lanzaron otra andanada de balas de piedra. Segundo escuadrón y preparen las balas del dragón de la tierra. Una vez que la montaña se derrumbe, elimínenlos al instante. Kitsuchi entrecerró los ojos, observando atentamente la montaña que se desmoronaba y las balas de piedra que se aproximaban. Pero justo cuando la lluvia de balas de piedra estaba a punto de destrozar la montaña, Tsunade y los demás que estaban dentro se preparaban para una desesperada resistencia final, una figura oscura se desdibujó entre los cientos de shinobi de Iwa como un fantasma. Se abrió paso entre ellos sin la menor obstrucción, saltó por encima de las balas de piedra ya disparadas y aterrizó con un pie sobre la montaña a punto de derrumbarse. Mocosos de Iwagakure, vuelvan a su país. Mientras Garp hablaba, extendió los dedos de su mano derecha y la agitó despreocupadamente hacia las balas de piedra que se aproximaban. Como si espantara moscas, su simple movimiento agitó el aire hasta convertirlo en un vendaval violento y rugiente, pulverizando instantáneamente cada piedra que tenía delante. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. Iwagakure impactada. Ahora no digan que no les di una oportunidad. Protegeré a todos los que están aquí dentro, así que pueden desaparecer. La repentina aparición de Garp sobresaltó primero a los cientos de ninjas de Iwa.
Pero las siguientes palabras que salieron de su boca los enfurecieron instantáneamente a todos y cada uno de ellos. ¿Quién te crees que eres? ¿Dices que los protegerás y ya está? ¿Crees que la tierra te escucha? ¿Te crees el tercer Tsuchikage? El rostro de Jonin Higashi se ensombreció mientras fulminaba con la mirada de Garp. Sobre eso, puedes volver y preguntárselo tú mismo a ese mocoso de Onoki. Garp sonrió. Sin hacer ningún movimiento perceptible, su figura desapareció repentinamente de lo alto de la cresta rocosa. Y casi al mismo tiempo, reapareció de la nada justo delante de Higashi, como si simplemente se hubiera teletransportado. ¿En la Tierra Media y cuenta su palabra o la de este anciano? Garp miró a Higashi desde arriba. Usó su dedo índice derecho para hurgarse la nariz con displicencia y luego, ante la expresión de sorpresa, furia y casi desmayo de Higashi, se la limpió en la frente. Voy a matarte. Higashi rugió entre dientes apretados. Formando sellos manuales, invocó rocas que irrumpieron alrededor de su brazo derecho, cubriéndolo por completo y convirtiendo toda la extremidad en un enorme brazo de piedra antes de blandirlo contra el rostro de Garp. Espera, Higashi, no actúes precipitadamente. Desde que Garp se reveló desde el interior del cerco de cientos de ninjas de Iwa, Kitsuchi había permanecido en silencio, sumido en sus pensamientos. Pero ahora exclamó de repente. Parece que ya no tendrás la oportunidad de preguntarle a Onoki. Pero no hay problema, pregúntales a Ishikawa Yanu. Garp habló con calma mientras levantaba la mano y golpeaba el brazo de piedra de Higashi. Grieta. Bajo la mirada incrédula de Higashi y las miradas atónitas de cientos de ninjas de Iwa, Garp destrozó la técnica de Higashi con una bofetada a mano desnuda. Antes de que Higashi pudiera resistirse o huir, Garp lo agarró como a un pollo, levantándolo fácilmente en el aire con una sola mano. Y, con casi 3 metros de altura, Garp lo hacía parecer un niño siendo maltratado por un adulto. Ante el abrumador contraste visual, los ninjas de Iwa finalmente se dieron cuenta de lo alto y corpulento que era realmente Garp. ¿Quién demonios es este anciano? En toda mi vida, jamás he visto a un hombre tan enorme. Por todos los dioses y comparados con él, esos musculosos del clan Yotsuki parecen palillos de bambú. Los ninjas de Iwa miraron de Higashi a Garp. Medía casi 3 metros de altura, y era tan musculoso que su traje negro estaba a punto de reventar por las costuras y olvídense de compararlo con Higashi, ni siquiera esos brutos de Kumogakure le llegan a los talones. Mientras los ninjas de Iwa seguían aturdidos, Higashi, colgando en las garras de Garp, dejó escapar un grito de dolor. Garp, sin querer, había ejercido demasiada fuerza con uno de los dedos que le pellizcaban el cuello, casi aplastándole la garganta. Hace mucho que no peleo con nadie, y mi fuerza ha aumentado bastante en comparación con el período de los estados guerreros. Controlar mi poder se está volviendo cada vez más difícil. Garp frunció ligeramente el ceño, luego se relajó. Después de todo, cuando transmigró por primera vez al mundo de Naruto, se pasó de largo y terminó en el período Sengoku. Pero, como transmigrador, recibió naturalmente un poder casi sobrenatural. Al llegar, obtuvo una versión mejorada de la plantilla de Monkey de Garp. No solo adquirió toda la fuerza de Garp, sino que también poseía una habilidad especial única. Inmune a la edad. Su fuerza jamás disminuiría con el paso del tiempo. Y, al tratarse de la versión mejorada, se volvía más fuerte con la edad. Cada día que vivía de forma natural lo hacía más fuerte. Posteriormente, arrasó él solo con los principales clanes ninja del período Sengoku, ganándose el título de héroe del mundo shinobi. Se convirtió en la única leyenda de esa era que, por sí solo, podía estar a la altura de los 2 jefes de clan de las familias más poderosas, Senju Hashirama y Uchiha Madara. Cuando finalizó el período Sengoku, después de saborear la victoria, la gloria y la emoción de no tener rivales en el mundo shinobi, Garp se sintió aburrido. Aceptó la invitación de los hermanos Senju y se retiró a vivir una vida pacífica como shinobi en Konoha. Sin oponentes, sin emoción y como no necesitaba entrenar ni luchar, sino que se hacía más fuerte simplemente viviendo cada día, pensó que era un buen cambio de aires. Al fin y al cabo, luchar todos los días durante el período Sengoku se había vuelto agotador. Y así disfrutó de su jubilación hasta la tercera gran guerra ninja. No fue hasta hace poco, cuando Hiruzen y los demás miembros del consejo vinieron a pedirle que regresara, que finalmente sintió el deseo de volver a estirar sus músculos. Nadie se mueve. Justo cuando Garp se estaba familiarizando de nuevo con el inmenso poder que había acumulado durante décadas de retiro, superando con creces incluso su apogeo en los estados guerreros, Kitsuchi de repente dio la orden más contundente de su vida, deteniendo a todos los ninjas de Iwa. Soy Kitsuchi.
Mi padre es el tercer Tsuchikage, Onoki. ¿Puedo preguntarle si usted es el héroe del mundo shinobi, Garp el puño? Kitsuchi salió de entre la multitud de ninjas de Iwa, caminando hasta que se detuvo a 20 metros de Garp, y luego preguntó con voz profunda. ¿Héroe del mundo shinobi? Garp el puño. ¿Te refieres a este anciano? No, a este hombre que tenemos justo delante, es el legendario guerrero del que se habla junto a Shirama y Madara. Cientos de ninjas de Iwa escuchaban con los ojos muy abiertos, cada rostro lleno de sorpresa. Era una leyenda viviente. Ninguno de ellos imaginaba que semejante figura no solo siguiera viva, sino que estuviera de pie justo delante de ellos. No cabe duda. Su altura descomunal, su físico inigualable y ese atuendo tan distinto al de cualquier shinobi. Kitsuchi observó en secreto a Garp, su apariencia, el traje negro, la camisa blanca. Este era el atuendo característico del héroe del mundo shinobi durante el período Sengoku. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Gran error jajajaja, nunca pensé que alguien en esta nueva era todavía se acordaría de una vieja reliquia como yo. Al oír esto, Garp no pudo evitar soltar una sonora carcajada. Pero aquella risa casi le arrebató la vida a Higashi, que seguía colgando indefenso de su mano. El pobre chico casi se asfixia allí mismo. Pusiste fin al período de los estados guerreros con tus propias manos. Fuiste aclamado como el más grande de los tres héroes. Aunque el mundo cambie, nadie podrá olvidarte. Aunque Kitsuchi ya estaba seguro de la identidad de Garp, oír al hombre admitirlo él mismo le provocó un violento temblor en el corazón. Jamás se había imaginado que una leyenda de la era anterior aparecería viva ante él hoy. Y no se trata de cualquier leyenda, sino de Garp el puño, el más destacado de los tres héroes de los estados guerreros. Un hombre que en su momento hizo palidecer incluso a Madara y a Shirama en comparación. Mocoso, no intentes adorarme. Como ya te dije, tienes que volver a tu país. Garp le lanzó una mirada, leyendo fácilmente cada pensamiento en la cabeza de Kitsuchi. Lord Garp, incluso alguien como usted, ¿también se ha unido a Konoha? ¿Trabaja para Hiruzen Sarutobi? Kitsuchi sintió un escalofrío recorrerle la espalda bajo la mirada de Garp. Como cabía esperar de un hombre que una vez dominó el período Sengoku, antes que él se sentía completamente transparente. Pero después de finalmente acorralar a los Sannin, renunciando a una oportunidad tan perfecta para herir gravemente a Konoha y por supuesto que no estaba dispuesto a dejar escapar esta oportunidad. Los hermanos Senju y Uchiha Madara no eran dignos de mi lealtad. ¿Y esa rata de Sarutobi? ¿Se cree que sí? Basta de charla. Elige. ¿Quieren que los derrote a todos, o se retirarán por su propia voluntad? Garp dejó escapar un bufido burlón. La razón por la que salió de su retiro, aparte del aburrimiento, fue principalmente por Tsunade. Después de vivir a costa del clan Senju durante tantos años, no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir ante sus ojos al último linaje Senju. Antes desconocía la situación, pero ahora que el propio Hiruzen había venido a suplicar, no podía simplemente fingir que no pasaba nada. Dado que ya nos habéis advertido, nos retiraremos. La expresión de Kitsuchi osciló entre la tristeza y la incertidumbre, pero tras una feroz lucha interna, finalmente cedió. Nunca había visto el poder de Garp con sus propios ojos, pero desde niño había escuchado constantemente historias de su padre. La que más escuchaba era la leyenda de cómo Garp criaba bestias con cola como si fueran ganado. Eso fue lo último que hizo Garp antes de desaparecer del mundo. Y fue algo que su propio padre, Onoki, presenció personalmente. Un hombre que podía tratar a las 9 bestias con cola como si fueran mascotas de granja, ni siquiera podía imaginar lo fuerte que debía ser un monstruo así. Señor Kitsuchi, espere. Justo cuando Kitsuchi se disponía a marcharse a regañadientes con cientos de shinobis de Iwa, su ayudante, Taiseki, lo agarró de repente y bajó la voz. Lord Garp, ¿se quedó dormido? Siguiendo la mirada de Taiseki, Kitsuchi vio que Garp, mientras aún sostenía a Higashi en el aire, se había quedado dormido. Puede que sea un héroe del mundo shinobi, pero sigue siendo viejo. Y ahora está dormido. Seamos honestos, al fin y al cabo no es más que un antiguo vestigio de una era pasada. Señor Kitsuchi, piénselo. Si incluso Garp muere a nuestras manos y Konoha seguiría teniendo derecho a llamarse la aldea más fuerte. Taiseki habló con cautela, reprimiendo la emoción que le temblaba en el pecho. Los ninjas de Iwa que los rodeaban oyeron sus palabras, y uno a uno sus corazones comenzaron a latir descontroladamente. Sí, ¿y qué si es Garp el puño? Ya no estamos en el período Sengoku. Frente a ellos solo había un viejo shinobi.
Señor Kitsuchi, esta es sin duda una oportunidad única. Es viejo, está dormido, no está alerta en absoluto, ¿de qué hay que tener miedo? Es solo una reliquia del pasado. Debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Un puñado de shuriken y se acabó. Pronto, cada vez más ninjas de Iwa se dejaron influir por las palabras de Taiseki. Al final, la tentación de matar a un héroe legendario fue simplemente demasiado fuerte. Matar al héroe más poderoso de la historia. ¿Quién podría resistirse a semejante premio? Ni siquiera Uchiha Madara. ¿Está realmente dormido? Pero algo no me cuadra y Garp con ese aspecto y me suena de algo y Kitsuchi frunció el ceño profundamente, sin responder aún. Para empezar, la fama de Garp era demasiado grande. Incluso después de toda una era, la gente aún lo recordaba vívidamente. Y en segundo lugar, la postura al dormir de Garp y sin duda había oído hablar de algo similar, pero no podía recordarlo en ese momento. Elemento tierra. Lanza de tierra. Antes de que Kitsuchi pudiera decidir, Higashi, aún sostenido en el aire por Garp, aprovechó la oportunidad y lanzó un jutsu de liberación de tierra. No podemos esperar más, Lord Kitsuchi. Al ver esto, Taiseki y los demás supieron que Kitsuchi ya no podía permitirse el lujo de dudar. Elemento tierra. Lanza de tierra. Casi al mismo tiempo que Higashi atacó, Taiseki y casi un centenar de ninjas de Iwa lanzaron sus jutsu simultáneamente. No. Jamás debes despertar a Garp mientras duerme. La mente de Kitsuchi estalló repentinamente de claridad. Finalmente lo recordó. El legendario héroe tenía una costumbre muy peculiar. Siempre que hablaba con alguien, a menudo se quedaba dormido a mitad de la frase. Y aunque esto pareciera absurdo, una enorme debilidad explotable y innumerables shinobi durante el período de los estados guerreros habían pagado con sangre para confirmar una cosa. Un Garp dormido es el Garp más peligroso. Se decía que el hermano menor de Madara, un usuario del Mangekyo Sharingan cuya fuerza rivalizaba con la de Tobirama, una vez intentó atacar a Garp mientras dormía. No solo no logró matar a Garp, sino que Garp le rompió ambos brazos. Al final, el propio Madara tuvo que intervenir y casi agotar el poder de su Mangekyo para salvar por poco la vida de Izuna. Él sobrevivió, pero los hermanos pagaron un precio terrible. Después, ambos hermanos quedaron casi ciegos y permanecieron postrados en cama durante medio mes antes de poder siquiera ponerse de pie. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Miedo absoluto héroe. Puño de hierro. Me da igual cómo te llamaran, ahora mismo no eres más que un viejo ninja decrépito. El rostro de Higashi se contrajo con una mueca de placer. Ignoró la advertencia lejana de Kitsuchi y concentró aún más chakra en su jutsu. Al ver el afilado bosque de lanzas de piedra a punto de atravesar a Garp, una oleada de emoción le recorrió el pecho. Este era un hombre cuya fama, estatus y fuerza alguna vez estuvieron por encima de todos los demás. Matar personalmente a semejante leyenda, sin importar que haya trabajado con cientos de ninjas de Iwa, después de hoy, el nombre de Higashi se elevaría muy por encima del otrora glorioso colmillo blanco de Konoha. Grieta. Pero en el instante en que aquella tormenta infernal de lanzas de piedra se abalanzó sobre Garp, la ferocidad en el rostro de Higashi y el triunfo en sus ojos se congelaron por completo. Un estruendo atronador resonó. Una tras otra, las lanzas de piedra que se dispararon hacia adelante con fuerza implacable se hicieron añicos como ramitas quebradizas en el momento en que impactaron contra el cuerpo enorme y musculoso de Garp, como si se hubieran estrellado directamente contra una montaña. Cientos de ninjas de Iwa combinando su fuerza para el elemento tierra aún no lograron rasgar ni siquiera la tela del traje negro de Garp, y mucho menos perforar los músculos indestructibles que había debajo. ¿Cómo es esto posible? ¿No era este monstruo tan viejo que se quedó dormido? Ni entre todos pudimos perforar su traje con las lanzas de tierra. La horrible escena dejó a Kitsuchi y a los demás completamente atónitos. Me quedé dormido no porque sea viejo, sino porque ustedes están demasiado débiles. Tan débiles que me dieron sueño a este viejo. Justo cuando todos los ninjas de Iwa se hundían en el miedo, la burbuja que salía de la nariz ronca de Garp explotó con un suave golpe, y él abrió lentamente los ojos. No movió ni un solo músculo. Pero el simple hecho de abrir los ojos fue como el rugido de una bestia con cola, como un huracán arrasando el campo de batalla. Un aura aterradora e indescriptible explotó hacia afuera, obligando a numerosos ninjas de Iwa a caer de rodillas instantáneamente. Retirada. El héroe del mundo shinobi está a punto de desatar su poder. Los ojos de Kitsuchi se contrajeron bruscamente. Se esforzó por soportar la presión de Garp mientras gritaba con todas sus fuerzas.
Señor Kitsuchi, no deje que lo asuste, solo es un viejo, ¡ay! Suspendido en el aire, Higashi intentó hablar. Pero entonces una fuerza colosal surgió de los 5 dedos de Garp. En un instante, el cuello de Higashi quedó aplastado como corteza seca. La sangre brotó como una docena de flechas, dejando a Kitsuchi conmocionado, furioso y aterrorizado. Lo había visto claramente. Higashi ya había utilizado el elemento tierra para endurecer su cuerpo, pero en las manos de Garp, su carne endurecida estalló como un globo pinchado con una aguja. Lord Garp, por favor, déjeme explicarle y no has terminado tu frase, pero ya he oído suficiente. Tras aplastar el cuello de Higashi, Garp cortó el brazo de Kitsuchi con rostro inexpresivo. Entonces, ante los ojos de todos los Iwanin y los Sanin que habían emergido secretamente de entre las formaciones rocosas, de repente se agachó y clavó la mano en el suelo. Grieta. Un instante después, la tierra se partió. Una grieta de cientos de metros de largo atravesó el campo de batalla. Entonces Garp tiró hacia arriba. De la sólida roca que había debajo, arrancó un peñasco enorme con un radio de 200 metros, una montaña desarraigada. Rápido, preparen las defensas para el ataque que se avecina. Los ojos de Kitsuchi casi estallaron. El horror le desfiguró el rostro. Estilo de tierra. Gran muro de barro. Los ninjas de Iwa, que casi habían huido presas del pánico, se quedaron paralizados como animales aturdidos. Solo cuando Kitsuchi rugió reunieron toda la fuerza de voluntad que les quedaba y comenzaron a formar sellos. Alzando la enorme roca como un dios por encima de los mortales, Garp miró hacia abajo, hacia el muro de barro que se alzaba, con un destello de desdén. Luego arrojó la roca hacia adelante. Sin ninjutsu elegante. Ningún genjutsu extraño. Únicamente el poder físico puro e inigualable que había dominado el mundo shinobi desde el período Sengoku. Bajo el lanzamiento de Garp, la colosal masa salió disparada por los aires como un proyectil de cañón. Antes incluso de caer, su sombra que oscureció el mundo y su presión sofocante engulleron a todos los ninjas de Iwa que estaban debajo, incluido Kitsuchi. La verdad es que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo. ¿Qué estábamos haciendo hace un momento? ¿De verdad pensábamos que podíamos luchar contra algo así? ¿El héroe del mundo shinobi, entonces es el monstruo de la era anterior? La desesperación surgió como olas, aplastando el espíritu de cada shinobi de Iwagakure. Los que ya estaban aterrorizados y aturdidos se desplomaron uno tras otro. En el vasto campo de batalla, salvo Kitsuchi, que apenas se mantenía en pie, todos los ninjas de Iwa habían sucumbido a la desesperación y el miedo. Yacían inertes en el suelo, esperando la muerte en silencio. Ni siquiera con el muro de barro sentían la más mínima señal de seguridad o esperanza. Se acabó y... Kitsuchi contempló la colosal roca que llenaba todo su campo de visión mientras se desplomaba hacia abajo. Antes incluso de que la idea se formara por completo, la roca se estrelló contra la pared como un meteorito en caída libre. El muro, creado a partir de la fuerza combinada de cientos de Iwanin, se hizo añicos con el impacto, derrumbándose instantáneamente con un estruendo ensordecedor. Sin ese apoyo, la enorme roca avanzó sin obstáculos. Una explosión devastadora resonó en toda la tierra mientras cientos de ninjas de Iwa eran aplastados como insectos, convertidos en niebla de sangre sin siquiera un solo grito. Pero incluso después de borrarlos, la roca gigante que Garp había lanzado no se detuvo. Con la fuerza de un dios, se estrelló contra la tierra con una potencia imparable.